Estás caminando por una calle cualquiera a altas horas de la noche. El silencio es casi absoluto, roto solo por el eco de tus propios pasos. Las farolas parpadean como si dudaran entre iluminarte o dejarte en penumbra. De pronto, desde una esquina oscura, emerge una figura, un hombre. Su porte es elegante pero extraño. Viste con ropas antiguas, como sacadas de un retrato del siglo XIX. Un sombrero de ala ancha, un abrigo largo de lana y un bastón que parece más decorativo que funcional. Su rostro pálido y sereno te observa con una mezcla de curiosidad y urgencia. Se acerca lentamente, sin hacer ruido, y te pregunta con voz grave y pausada: ¿podrías decirme qué día es hoy y qué año? Confundido, piensas que se trata de alguien desorientado. Buscas tu celular para responderle, pero cuando levantas la vista, ya no está. No hay pasos, no hay sombra, no hay rastro, solo el vacío, como si nunca hubiese estado allí. Pero lo más inquietante ocurre al revisar tu teléfono. La pantalla parpadea y por un instante muestra una fecha que no corresponde a la actual, una fecha del pasado, un pasado muy lejano. ¿Leyenda urbana, delirio colectivo o evidencia de algo que la ciencia aún no puede explicar? Desde relojes suizos encontrados en tumbas milenarias hasta testimonios de personas que aseguran haber visto el futuro o regresado del pasado, los viajes en el tiempo han alimentado la imaginación humana durante siglos. Pero no todos son cuentos. La física moderna, con teorías como la relatividad de Einstein y los agujeros de gusano, nos deja entrever que tal vez, solo tal vez, no estamos tan lejos de convertir la fantasía en posibilidad. En este video exploraremos los relatos más inquietantes, los casos más desconcertantes y lo que la ciencia tiene que decir sobre ellos. Prepárate para cuestionar tu percepción del espacio-tiempo, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar la forma en que entiendes la realidad. ¿Estás listo para cruzar el umbral? Yo soy Adu y estamos por iniciar un viaje a lo desconocido. Hablemos de un clásico. Para ello hay que trasladarnos a Tokio en 1954. Un día como cualquier otro en el aeropuerto de Haneda. El personal trabajaba como de costumbre. Se atendía a la gente, se sellaba pasaportes, un día como cualquiera. Hasta que llegó él. Un hombre elegante, de rostro sereno. El hombre aparece entre la multitud. Lleva un maletín de cuero, traje gris y una expresión tranquila. Se acerca al control de pasaportes. El agente lo detiene para revisar sus documentos, pero este frunce el ceño al revisarlo. El pasaporte que le entregó parece auténtico. Tiene sellos de entrada previos a Japón, Alemania y otros países reales. Pero había algo extraño. Decía ser un documento de Tauret. El hombre insistía: Tauret es un país. Este se ubica entre Francia y España. Dijo haber estado en Japón antes, tener reuniones con ejecutivos locales y reservas en un hotel. A pesar de que llevaba los documentos que lo prueban, nada tenía sentido. Las empresas no existían. El hotel decía no tener reservaciones a su nombre. Extrañados y pensando que se trataba de un estafador que falsificó todo, las autoridades lo alojaron en un hotel bajo vigilancia hasta conseguir más información. 2 guardias custodiaban la puerta, ya que esta era la única vía de escape porque estaban en un piso alto. Pero la sorpresa llegó al amanecer. La habitación estaba vacía. No había señales de fuga. La ventana estaba intacta. El hombre simplemente había desaparecido. Pero aquí es donde el misterio comienza a desmoronarse. Lamentablemente, no existe ningún registro oficial del incidente en archivos japoneses. Ningún periódico de 1954 menciona el caso. Y lo más revelador, la historia no aparece en ninguna fuente confiable antes de los años 80. Todo apunta a que el caso fue inventado o exagerado por autores del misterio. Algunos creen que surgió de una confusión con Andorra, un país real entre Francia y España que seguro ya muchos conocen.
Otros señalan que pudo haber sido un relato ficticio publicado como hecho real en revistas sensacionalistas. Pero el hombre de Tauret encarna todo lo que nos intriga: realidades paralelas, errores en la Matrix, viajeros del tiempo. Y justamente las siguientes historias tienen mucho de eso. El reloj imposible. Estamos en China, en el 2008. Imagina que estás excavando una tumba sellada desde hace 400 años. De repente, entre el polvo y las piedras, mientras limpiaban el ataúd, una roca cayó al suelo con un sonido metálico. Aparece un objeto que no debería estar allí. Un reloj moderno con la inscripción "Hecho en Suiza". El primer reloj de pulsera conocido fue creado por Abraham Louis Breguet en el 1810 para la reina Carolina Murat de Nápoles, una de las hermanas de Napoleón Bonaparte, mientras que la etiqueta "Hecho en Suiza" es una denominación moderna, posterior a la fundación del Estado suizo en 1848. La lógica se rompe. En una tumba sellada, con un pasado inmutable, yace un objeto que aún no ha sido creado. ¿Error arqueológico? ¿Alguna especie de broma? ¿O evidencia de algo que desafía nuestra comprensión del tiempo? Es verdad que el objeto nunca fue mostrado públicamente ni analizado por expertos independientes. La historia se basa en testimonios y reportes no verificados. Pero ¿qué nos dice este caso sobre nuestra necesidad de encontrar lo extraordinario? ¿Es una prueba de que aún hay misterios por resolver? ¿O simplemente un ejemplo de cómo la imaginación puede llenar los vacíos de la ciencia? Te invito a dejar en los comentarios tu teoría sobre este misterioso reloj que desafía lo que creemos. ¿Y si el tiempo no es tan lineal como pensamos? ¿Y si existieran puertas ocultas en el tejido del universo que nos permitieran saltar hacia el pasado o el futuro? La ciencia, lejos de negarlo por completo, ha explorado caminos que podrían convertir la fantasía en una increíble posibilidad. En 1905, Albert Einstein cambió para siempre nuestra comprensión del universo. Su teoría de la relatividad especial reveló algo asombroso. El tiempo no es absoluto. Este se estira, se comprime, se transforma. Se transforma según la velocidad a la que viajamos. Si una nave pudiera acercarse a la velocidad de la luz, el tiempo dentro de ella se ralentizaría. Para sus ocupantes apenas pasarían minutos, mientras que en la Tierra podrían transcurrir años. Viajar al futuro no solo es posible en teoría, ya lo hemos hecho. Relojes atómicos en satélites y aviones muestran diferencias de tiempo reales. Pequeñas, sí, pero reales. Einstein no se detuvo ahí. En 1915 presentó la relatividad general, donde la gravedad también afecta el tiempo. Cerca de objetos masivos, como un agujero negro, el tiempo se ralentiza drásticamente. Imagina orbitar un agujero negro en una nave espacial durante unas cuantas horas, y luego volver a la Tierra para descubrir que han pasado décadas. Es un viaje al futuro, impulsado por la gravedad. Pero sé lo que te preguntas. ¿Y qué hay de viajar al pasado? Pues antes de contestar esa pregunta, veamos otros interesantes casos. El tiempo es una ilusión, una línea que creemos que avanza, pero quizás es solo una capa sobre otra. ¿Qué pasaría si una máquina pudiera atravesar esas capas? Si fuera capaz de recoger la luz de un instante ya olvidado. Un dispositivo que, con la precisión de la ciencia, te permite ver, como si estuvieras allí, los secretos de la historia. En lo más profundo del Vaticano, entre documentos secretos y artefactos ocultos, se comenta que existe una máquina capaz de mirar hacia el pasado. Se dice que no es solo una leyenda medieval ni una novela de ciencia ficción, es el cronovisor. Un dispositivo que, según algunos testimonios, permite ver momentos históricos como si fueran transmisiones en vivo. ¿Tecnología divina o encubrimiento milenario? La historia comienza en 1972, cuando el padre François Brun
teólogo y escritor, publica un libro titulado Le Nouveau Mystère du Vatican. Allí relata una conversación con el padre Pellegrino Ernetti, un monje benedictino, físico y experto en música antigua. Ernetti le confiesa que, junto a un equipo de científicos, entre ellos Enrico Fermi y Werner von Braun, habría construido una máquina capaz de captar imágenes del pasado, el cronovisor. Según Ernetti, el aparato funcionaba detectando las ondas residuales que todos los eventos dejan en el espacio-tiempo, como si el universo fuera una cinta que nunca deja de grabar. Ernetti aseguró haber presenciado momentos históricos como la crucifixión de Jesucristo, discursos de Napoleón Bonaparte, representaciones teatrales romanas perdidas como la tragedia Thyestes de Quintus Ennius. Pero lo más impactante fue una supuesta fotografía del rostro de Cristo, tomada directamente del cronovisor. Esta imagen fue publicada en periódicos italianos en los años 70. Aunque luego se descubrió que era idéntica a una estatua del Santuario del Amor Misericordioso en Colle Valenza. Según Ernetti, el cronovisor estaba compuesto por antenas que captaban ondas electromagnéticas, un selector de coordenadas temporales, pantallas para visualizar los eventos y un sistema de grabación. La idea era que todo lo que ocurre deja una huella energética en el universo, y que estas huellas pueden ser reconstruidas si se conoce su frecuencia. Ernetti afirmó que el Vaticano confiscó el aparato y lo clasificó como secreto de Estado. Según él, la Iglesia temía que su uso pudiera alterar el curso de la historia, destruir la fe o revelar verdades incómodas. El padre Brun también sostuvo que el Vaticano había prohibido cualquier investigación bajo pena de excomunión. ¿Por qué tanto silencio? ¿Existió realmente o fue una estrategia para proteger dogmas? Muchos expertos consideran que el aparato fue una invención de Ernetti, quizás motivado por su deseo de reconciliar ciencia y fe. La obra Thyestes que presentó fue criticada por contener vocabulario moderno y estructuras ajenas al latín clásico. La fotografía de Cristo fue desacreditada. Como mencioné antes, nunca se presentó evidencia física real del aparato. Pero el mito persiste, porque más allá de su veracidad, el cronovisor plantea una pregunta inquietante. ¿Y si pudiéramos ver el pasado como si fuera el presente? Aunque parezca imposible, la ciencia ha explorado teorías que podrían abrir la puerta al viaje temporal hacia atrás. Volviendo a la relatividad general de Einstein, esta predice la existencia de agujeros de gusano, atajos en el espacio-tiempo que podrían conectar dos puntos distantes o dos épocas distintas. El físico Kip Thorne propuso que si uno de los extremos de un agujero de gusano se moviera a gran velocidad o se colocara cerca de un campo gravitacional intenso, se podría generar una diferencia temporal entre sus extremos. En otras palabras, entrar por un lado podría llevarte al pasado del otro. Pero hay un problema. Necesitaríamos materia exótica con energía negativa para mantener el túnel abierto. Y lamentablemente por ahora no hay evidencia de que dicha materia exista. La física permite la existencia de bucles causales cerrados, trayectorias en el espacio-tiempo que se doblan sobre sí mismas. En estos escenarios, un objeto podría regresar al punto donde comenzó, pero en el pasado. El físico Igor Novikov propuso que estos bucles no violarían la causalidad, siempre que los eventos dentro del bucle se ajusten para evitar paradojas. Entonces, ¿podrías viajar al pasado, pero sin cambiarlo? ¿Serías parte de un ciclo inevitable? ¿O quizás ya lo eres? El determinismo científico sostiene que el universo evoluciona siguiendo leyes físicas inmutables. Según esta visión, si conociéramos todas las condiciones del universo en un instante específico, podríamos predecir el futuro con absoluta precisión. Pierre-Simon Laplace lo expresó con su famosa idea de una inteligencia demoníaca, capaz de calcular el destino de todo, desde los átomos hasta las galaxias. Y es que la física clásica refuerza el determinismo, pero la física cuántica introduce el azar y la probabilidad. ¿Es el universo realmente impredecible a nivel cuántico? ¿O simplemente no entendemos aún sus reglas ocultas?
Algunos científicos creen que incluso el aparente azar cuántico podría estar determinado por variables aún no descubiertas. Si el universo es completamente determinista, entonces el pasado, el presente y el futuro ya están escritos. No hay espacio para la improvisación. Viajar al pasado no cambiaría nada, porque lo que hiciste al viajar ya estaba contemplado en la línea temporal. Es como una película que ya fue rodada. Puedes volver a verla, pero no puedes cambiar el guión. Hasta ahora, todo indica que viajar al pasado presenta enormes desafíos. Con los conocimientos científicos actuales, parece una hazaña casi imposible, o al menos fuera de nuestro alcance. Pero si ya hemos aceptado que el viaje al futuro es posible, aunque sea bajo ciertas condiciones físicas, ¿cómo podría esto afectarnos? ¿Qué implicaciones tendría para nuestra percepción del tiempo y del destino? Si el futuro puede ser alcanzado, ¿significa que ya existe? ¿Está escrito en algún rincón del universo, esperando a que lo visitemos? Y si el futuro está ahí, ¿qué impide que el pasado también lo esté? Tal vez no sea cuestión de imposibilidad, sino de acceso. Tal vez el tiempo no sea una línea, sino un laberinto cuántico que aún no sabemos recorrer. Pero precisamente hablando del futuro, la siguiente historia tiene mucho que decirnos. 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. En un astillero de Filadelfia, Estados Unidos, se lleva a cabo un experimento secreto que cambiaría la historia. O al menos eso dicen. Un barco de guerra desaparece ante los ojos de los testigos como si nada. Algunos hablan de teletransportación, otros de viajes en el tiempo. El U.S. Eldridge, un destructor escolta, habría sido sometido a un experimento militar para hacerlo invisible a los radares y al ojo humano. Según los relatos, el barco desapareció en un destello verdoso. Reapareció en Norfolk, Virginia, y luego volvió a Filadelfia. Todo apuntaba a que el experimento causó que el barco se desplazara hacia el futuro unos días. Algo mucho mejor de lo que se planeaba al principio, ¿no? No todo fue color de rosa. Algunos testigos afirmaron que los marineros que estaban en el destructor quedaron fusionados con el metal del barco, una escena macabra y horrorosa. Otros tripulantes enloquecieron y algunos desaparecieron para siempre. La historia se popularizó gracias a Carl Allen, también conocido como Carlos Miguel Allende, quien envió cartas al escritor Morris K. Jessup en los años 50. Allen afirmaba haber presenciado el experimento y describía detalles escalofriantes. Morris, intrigado, publicó sus teorías sobre tecnología alienígena y manipulación del espacio-tiempo. Sus teorías se basan en la idea de que civilizaciones extraterrestres han visitado la Tierra en el pasado y su tecnología ha influido en la nuestra. Algunas de sus principales ideas hablan de antiguas civilizaciones extraterrestres. Dedujo, a partir de sus viajes a ruinas en Perú y México, que civilizaciones extraterrestres habrían visitado la Tierra en el pasado. Incluso sugirió que la civilización humana es mucho más antigua de lo que se cree, con lugares como la Atlántida que habrían desarrollado la capacidad de vuelo espacial y levitación. Insinuaba que en la actualidad todo ese conocimiento fue guardado por unos pocos que mueven los hilos en el gobierno y en muchos experimentos que han impulsado la tecnología humana más allá de lo esperado. Volviendo al experimento Filadelfia, algunos creen que se usaron campos electromagnéticos para alterar la estructura del espacio-tiempo. Otros lo vinculan con la teoría de Einstein sobre el campo unificado, una idea que nunca fue completada. Pero bueno, ¿qué hay de cierto en todo esto? La Marina de Estados Unidos ha negado rotundamente que tal experimento haya ocurrido. Los registros del U.S. Eldridge no coinciden con las fechas del supuesto evento. Carl Allen fue considerado poco confiable y sus cartas mostraban signos de delirio. Se retractó varias veces de sus afirmaciones, luego volvió a confirmarlas y más tarde dijo que todo había sido una broma. Al repasar lo que hemos explorado hoy, queda claro que viajar al pasado sigue siendo, por ahora, un sueño lejano. Nuestra tecnología actual no está ni cerca de lograrlo.
Sin embargo, eso no impide que imaginemos que en algún rincón remoto del universo, quizás en una civilización mucho más avanzada que la nuestra, alguien ya haya descifrado el secreto para hacerlo realidad. Tal vez en ese lugar el tiempo no sea una línea, sino una puerta que se abre en ambas direcciones. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que viajar al futuro, aunque limitado, es científicamente posible. La relatividad nos lo permite y ya lo hemos comprobado en experimentos reales. El tiempo, al parecer, no es tan rígido como creíamos. El universo es un libro que apenas hemos comenzado a leer. Cada página que descubrimos nos revela que la realidad es más extraña, más profunda y más misteriosa de lo que jamás imaginamos. Quizás el tiempo no sea un enemigo, sino un aliado que aún no comprendemos. Y si hay secretos escondidos entre las estrellas, solo es cuestión de tiempo o de imaginación para que los encontremos. Yo soy Adu. Y hasta aquí ha llegado el viaje de hoy. Pero antes de cerrar este portal, quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que los viajes en el tiempo para nuestra tecnología son solo ficción? ¿O hay pistas ocultas en nuestro planeta que sugieren que podrían ser reales? Déjamelo en los comentarios. Tal vez muy pronto descubramos que el tiempo no es una línea, sino un enigma esperando ser resuelto. Hasta el próximo video, exploradores del misterio.